Francia no está jugando un mundial más, está jugando algo mucho más peligroso. Está jugando contra la historia que ella misma construyó, porque cuando tienes a la selección más talentosa del planeta, cuando tienes un sistema que produce estrellas como si fuera automático y cuando tienes un jugador como Mbappé en su punto máximo, ya no existe la excusa de intentar ganar. Solo existe una opción, ganar o colapsar. Pero aquí viene la verdadera pregunta. ¿Y si el problema no es el rival? ¿Y si el problema es que Francia se volvió demasiado perfecta para permitirse perder? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando una nación deposita su destino en un jugador que ya no es promesa, sino obligación? Mbappé no está jugando solamente otro mundial, está jugando por algo mucho más grande, por convertirse en el jugador que el fútbol ya no puede discutir. Pero eso tiene un precio, y ese precio todavía no se ha pagado. Existe una idea que el fútbol repite constantemente y que casi siempre parece lógica hasta que uno mira la historia con más atención. El talento gana. Si tienes mejores jugadores, si produces más estrellas, si juntas suficiente calidad en una misma generación, eventualmente terminarás dominando. Parece evidente. Sin embargo, cuando observamos quiénes realmente construyeron épocas históricas, aparece una realidad mucho más incómoda. El talento no garantiza legado. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más talento acumula una selección, más difícil se vuelve cumplir las expectativas que ese mismo talento genera. Y pocas selecciones representan mejor ese fenómeno que Francia, porque Francia ya no es una selección que llega al mundial con esperanza, tampoco es una selección que busca recuperar prestigio. Francia llega en una posición mucho más difícil, llega teniendo que demostrar que esta generación pertenece al grupo de las grandes selecciones de todos los tiempos. Eso cambia completamente todo, porque cuando eres una selección emergente, ganar es una posibilidad, pero cuando eres una potencia, ganar es una obligación. Y cuando eres una selección que ya ganó, volvió a llegar a una final y además tiene al jugador que muchos consideran el rostro del fútbol moderno, entonces ya no estás compitiendo únicamente por un trofeo, estás compitiendo contra la historia. Este mundial puede cambiar completamente cómo será recordada Francia dentro de unos 30 años. Si gana, quizá deje de ser vista como una selección brillante para empezar a ser considerada como una dinastía. Si pierde, puede empezar una conversación mucho más incómoda. Y si Francia nunca tuvo un problema de talento, y si el problema siempre fue convertir ese talento en algo más grande que sus nombres, porque talento nunca les faltó. Y esa es precisamente la razón por la que ese mundial pesa tanto. Cuando se habla de grandes productores de talento, normalmente aparecen países como Brasil, Argentina, Alemania o Inglaterra. Pero si uno observa solamente las últimas 3 décadas, hay un caso extremadamente difícil de ignorar: Francia. No solamente por los títulos, sino por la continuidad, porque una generación espectacular puede aparecer por casualidad. 2 generaciones seguidas ya hablan de estructura. 3 generaciones empiezan a aparecer un sistema. Y Francia lleva mucho tiempo funcionando así. Uno de los errores más comunes al analizar selecciones nacionales es imaginar que los ciclos duran 4 años. En realidad, duran mucho más. Las selecciones históricas empiezan a construirse antes de ganar. Empiezan cuando desarrollan una identidad. Y Francia lleva décadas haciendo algo que pocos países logran sostener: producir perfiles completamente distintos manteniendo competitividad. Han tenido generaciones físicas, han tenido generaciones técnicas, generaciones veloces y generaciones dominantes. Y aún así existe una sensación extraña, como si históricamente Francia hubiera conseguido menos de lo que podía. Parece absurdo decirlo de un país con títulos mundiales, pero la expectativa nunca estuvo en ganar una sola vez. La expectativa era dominar, y eso aparece por una razón. Porque si uno mira las plantillas francesas durante 20 años, encuentra una profundidad que parece exagerada. Titulares de los mejores clubes, suplentes que serían estrellas en otras selecciones, jugadores jóvenes entrando constantemente, y entonces inevitablemente nace una pregunta: ¿por qué Francia no construyó una era comparable con las más grandes? ¿Por qué Francia nunca se sintió tan dominante como Brasil en ciertos momentos? ¿Por qué nunca transmitió la sensación de inevitabilidad que tuvo España durante años? La respuesta puede estar en algo que parece contradictorio. Quizás tener demasiadas soluciones también puede convertirse en un problema, porque cuando el talento sobra, aparecen nuevas funciones. ¿Quién lidera? ¿Quién decide? ¿Quién asume responsabilidad? ¿Quién tiene permiso para equivocarse? ¿Y quién debe resolver cuando todo falla? Francia ha convivido durante años con ese desafío, y el mundial puede ser el examen definitivo. Para entender por qué este mundial importa tanto, hay que regresar a 2018, porque cuando Francia ganó este torneo no parecía un campeonato aislado, parecía el comienzo de algo. Y eso es importante.
Hay equipos campeones que parecen excepciones. Francia no transmitía eso, transmitía continuidad. No dependían de una única figura, no jugaban fútbol excesivamente romántico, no necesitaban dominar posesión, no parecían vulnerables emocionalmente. De todas formas, siempre terminaban ganando. Ese equipo tenía algo que suele aparecer en campeones históricos, un margen. Y cuando una selección gana teniendo margen, el resto del mundo empieza a proyectar futuro. No solamente ganaron siendo jóvenes, ganaron dejando la sensación de que todavía faltaba crecimiento. En ese momento parecía razonable pensar que Francia podía entrar en una nueva era, y entonces apareció una figura que aceleró todas las expectativas: Mbappé. Porque normalmente una selección campeona pierde piezas. Francia ganó y además descubrió que tenía una superestrella naciendo. Eso cambia completamente el relato. De repente ya no era solamente una selección fuerte, ya no era solamente una selección campeona, era una selección fuerte con el posible heredero del fútbol mundial, y eso elevó todo, demasiado, porque desde ese momento Francia dejó de ser evaluada como cualquier otra selección y empezó a ser evaluada como un proyecto histórico, y ahí empieza la presión que llega hasta hoy. Hay una transición muy rara que ocurre con los grandes jugadores. Al principio generan ilusión, después generan expectativas, finalmente generan obligación. Esto pasó con Mbappé. En 2018 todo era libertad. En los años siguientes empezó a convertirse en responsabilidad. Poco a poco dejó de ser el joven fenómeno y empezó a convertirse en el jugador que debe sostener una era. Y esto cambia completamente la manera en que un equipo funciona, porque ya no hablamos solamente de goles, hablamos de gravedad futbolística. Todos empiezan a reaccionar alrededor de esa figura: entrenadores, compañeros, prensa, rivales, y cuando Mbappé está en la cancha, todo cambia. El rival adapta coberturas, los mediocampistas buscan ciertos espacios, los defensores toman menos riesgos, y ahí aparece una pregunta peligrosísima: ¿hasta qué punto Francia sigue jugando como Francia? ¿Y hasta qué punto juega solamente para Mbappé? Porque existe una diferencia enorme. Una selección histórica utiliza a su estrella, una selección dependiente espera que su estrella la rescate, y la línea entre ambas cosas es muchísimo más fina de lo que parece. Por eso este mundial puede definirlo todo, porque si Francia gana mostrando recursos colectivos, controlando partidos y encontrando protagonistas distintos, el relato cambiará. Ya no será Francia con Mbappé, será Francia utilizando a Mbappé como parte de algo más grande. Pero si vuelven a necesitar momentos extraordinarios de Mbappé para sostenerse, el debate será inevitable. ¿El mejor jugador del mundo elevó a su equipo o el equipo nunca encontró cómo existir sin él? Y quizá esa sea la pregunta más importante de este mundial. No si Mbappé es suficientemente bueno, eso prácticamente ya nadie lo discute. La pregunta es mucho más grande. ¿Francia es suficientemente grande incluso cuando Mbappé no está resolviendo? Porque ahí empiezan las selecciones históricas. Existe una diferencia enorme entre tener un gran equipo y tener una gran selección. Suena igual, pero históricamente no lo es. Un gran equipo puede aparecer durante una temporada. Una gran selección necesita sobrevivir durante años, durante cambios de jugadores, distintos rivales, diferentes contextos, y además mantener una idea reconocible incluso cuando sus estrellas no están en su mejor momento. Por eso, cuando se estudian los campeones históricos, aparece algo muy curioso. Casi ninguno ganó únicamente porque tenía mejores futbolistas. Ganaron porque tenían una estructura que sobrevivía incluso cuando sus figuras bajaban el nivel. España 2010 es probablemente uno de los mejores ejemplos. Mucha gente recuerda nombres, pero lo verdaderamente importante era que todos entendían exactamente qué debía pasar en cada fase del juego. Sabían cuándo acelerar, cuándo controlar, cuándo hundir al rival, cuándo asumir riesgos y cuándo proteger ventajas. Alemania 2014 parecía menos espectacular individualmente que otras generaciones alemanas, pero aún así funcionaba como una maquinaria. Argentina campeona mostró una idea distinta: flexibilidad. No jugó igual todos los partidos, cambió sistemas, cambió ritmos y cambió protagonistas. Y ahí aparece una pregunta que puede definir este mundial: ¿cuál es exactamente la identidad de Francia? Porque si uno analiza sus mejores partidos, encuentra varias versiones. Hay una Francia de transición rápida, una que acepta defender más atrás, una que quiere acelerar constantemente. Hay una Francia más paciente, y normalmente tener varias caras parece una ventaja, hasta que llega el problema. En todos los torneos cortos, demasiadas identidades también pueden convertirse en ninguna, porque cuando aparece presión extrema, los equipos vuelven automáticamente a lo que dominan mejor. Y aquí entra algo muy interesante. Cuando Francia se siente cómoda, suele repartir muchísimo mejor el juego. Se enfrentan escenarios tensos y empieza a aparecer un comportamiento repetido: más juego directo, más búsqueda inmediata, más protagonismo ofensivo concentrado.
concentrado. No necesariamente porque el entrenador lo ordene, muchas veces porque psicológicamente el equipo siente que tiene al jugador capaz de cambiarlo todo. Y eso, como puede ser una fortaleza, también puede ser una trampa, porque el fútbol moderno castiga muchísimo los patrones irreversibles, y nadie estudia más que una selección mundialista. Los rivales no llegan improvisando, llegan analizando cada movimiento. Donde recibe Mbappé, ¿quién lo conecta? ¿Qué lateral libera espacios? ¿Qué zonas quedan vacías cuando acelera? Cuando Francia empieza a perder paciencia, todo eso se estudia. Y por eso el siguiente punto importa tanto. Hay una idea equivocada sobre defender contra selecciones grandes. Muchos creen que el objetivo es detener completamente a la estrella. En realidad, normalmente el objetivo es otro: volverla predecible, porque detener por completo a jugadores extraordinarios suele ser imposible. Lo que sí se puede hacer es construir partidos donde el resto deje de intervenir. Imaginemos un escenario: octavos de final, rival físicamente inferior, Francia favorita. Todo el mundo espera una victoria cómoda. Los primeros 20 minutos pasan y el rival entrega posesión, define bajo, niega profundidad, no presiona alto, simplemente espera. Francia empieza a mover el balón, centro, reinicio, cambio de orientación, pase hacia Mbappé, centro, reinicio. Y esto se repite constantemente. Y sin darse cuenta, el rival consiguió exactamente lo que quería: no detener al mejor, sino hacer que todo pase por él. Eso transforma partidos, porque las selecciones históricas casi nunca ganan por insistencia, ganan por acumulación de amenazas. Cuando el rival tiene que vigilar demasiadas cosas simultáneamente, aparece el caos. Ahí entran nombres fundamentales. Los mediocampistas no solamente tienen que tener equilibrio, tienen que romper líneas. Dembélé no puede limitarse al 1 contra 1, tiene que ayudar atrás. Los laterales deben generar superioridad. Los mediocampistas, como decía, deben pisar más el área, porque si Francia logra multiplicar focos de peligro, entonces Mbappé deja de cargar el sistema completo él solo. Y cuando eso ocurre, Francia se vuelve devastadora. Pero si todo vuelve a concentrarse, empieza el riesgo. Y aquí aparece algo todavía más profundo. Este es probablemente el punto más importante del video, porque muchas veces el debate se vuelve demasiado simple. Francia depende demasiado de Mbappé, pero quizás esa frase está mal planteada. No es que Francia quiera depender, es que tener un jugador así cambia naturalmente el comportamiento colectivo. Pasa en todos lados: compañeros que buscan más, entrenadores que ajustan, rivales que modifican planes, todo el ecosistema gira. Y eso no es malo. El problema aparece cuando el sistema empieza a perder autonomía, porque las grandes selecciones históricas tenían una característica común: podían sobrevivir incluso cuando sus figuras tenían partidos normales. Brasil campeón tuvo partidos donde Ronaldo no resolvió él solo. España tuvo partidos donde Iniesta no dominó. Argentina tuvo partidos donde Messi no fue el protagonista principal. Eso no disminuye a la estrella, eso fortalece al equipo. Y Francia llega a este mundial necesitando demostrar exactamente eso, porque la paradoja es brutal. Nunca tuvo tanto talento junto, nunca tuvo una figura tan dominante, y aún así sigue existiendo una sensación de que todavía falta algo. No más calidad, no más velocidad, no más nombres, algo más difícil: falta autoridad colectiva. La sensación de que el partido le pertenece al equipo incluso antes de que aparezca el momento individual. Y aquí aparece otro elemento que suele decidir mundiales: la presión. No la presión táctica, la presión emocional, porque cuando eres favorito, cada error pesa muchísimo más, cada empate parece una crisis, cada mala actuación genera preguntas. Y Francia llega sabiendo algo: ya no compite para sorprender, compite para justificar lo que todo el mundo cree que deberían ser. Y eso, históricamente, ha destruido selecciones más fuertes que esta. Por eso, quizás el verdadero rival de Francia no sea otra selección, tal vez sea la expectativa, porque ganar cuando todos creen en ti parece fácil, hasta que descubres que el margen de error desapareció, y es ahí donde empiezan las leyendas, o, en su defecto, empiezan las decepciones. A este punto, la historia deja de ser simplemente fútbol, porque cuando Francia llega a un mundial, no llega como cualquier selección, llega como un sistema diseñado para ganar, como una fábrica de talento que no se detiene, pero también como una nación donde ganar ya no es suficiente, tiene que ser inevitable. Y es ahí donde aparece el problema, porque lo inevitable, cuando no ocurre, se convierte en crisis. Francia no solo juega contra rivales, juega contra su propia expectativa, contra la idea de que tiene demasiado talento como para fallar. Y dentro de ese sistema hay una figura que lo cambia todo: Mbappé. No porque sea el único, no porque sea perfecto, sino porque es el punto donde todo converge. La presión no le llega solo desde el estadio, le llega desde la historia, le llega desde 1998, desde 2018, desde la idea de que Francia ya no participa en mundiales, los debe dominar. Mbappé ya no es una promesa, es una referencia. Hubo un momento en el que Kylian era el futuro, luego el presente, y ahora es
es la medida con la que se juzga todo lo demás. Si Francia juega bien es porque Mbappé lidera. Si Francia sufre es porque Mbappé no apareció. Si Francia gana es lo esperado. Si Francia pierde es fracaso histórico. Esa es la trampa del liderazgo absoluto, porque deja de existir el contexto, solo existe el resultado. Y esa es la trampa del liderazgo absoluto, porque deja de existir el contexto y solo existe el resultado. Y en este tipo de narrativa, el jugador deja de ser humano y se convierte en un símbolo, la polémica, cuando el talento no basta. Pero mientras todo esto ocurre, hay un detalle que cambia la percepción pública. Las polémicas recientes alrededor de Mbappé no se interpretan como simples incidentes, se interpretan como señales de tensión, señales de desgaste y señales de que incluso el jugador más determinante del planeta en mundiales no escapa de la presión que él mismo ayudó a construir. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Puede un líder ser intocable si empieza a generar dudas fuera del campo? Porque en el fútbol moderno la narrativa es casi tan importante como el rendimiento. Y Mbappé, lo quiera o no, ya vive dentro de una narrativa global que amplifica cada gesto, cada reacción y cada decisión. Y aquí se genera otra pregunta incómoda o incluso prohibida. La Francia sin Mbappé. Hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta, y es que, si somos honestos, Francia no depende de Mbappé, pero sí lo necesita para justificar su propia idea de dominio, porque el equipo tiene profundidad, tiene talento en todas las líneas, tiene estructura y tiene muchísimas alternativas, tal vez más que ningún otro equipo en el mundo, pero no tiene otro Mbappé, y eso genera una paradoja peligrosa. Un equipo tan completo que, al mismo tiempo, está completamente ligado a su estrella, y por eso surge la pregunta que incomoda a todo el entorno: ¿qué es Francia sin Mbappé a su máximo nivel? No en teoría, en la realidad de un mundial, donde cada partido es una eliminación, aunque no sea eliminación directa. El verdadero enemigo es el peso del destino. Lo más difícil de todo esto no es el rival, no es que le toque enfrentarse a Brasil, Argentina o Alemania. El verdadero rival de Francia es el destino que se le ha construido, porque cuando un equipo es considerado favorito antes de jugar, ya ha perdido algo muy importante: la libertad. Ya no juega para sorprender, juega para cumplir. Y cumplir en el fútbol de élite es una carga invisible que se siente en cada pase mal dado, en cada ocasión fallida y en cada decisión tomada un segundo tarde. Y Mbappé lo sabe más que nadie. Por eso, su lenguaje corporal en los grandes torneos siempre dice algo más que el marcador. Habla de tensión, dice responsabilidad y dice que cada balón que toca tiene más peso del que debería tener. Y entonces llega la pregunta final de este capítulo y de este video. Si Francia gana el mundial, no sería solamente un título más, sería la confirmación de un orden, el cierre de una era donde el talento francés no solo compite, sino que impone realidad. Y Mbappé no sería solo campeón del mundo otra vez, no sería finalista del mundo por tercera vez consecutiva solamente, sería algo mucho más peligroso de pensar. Sería el jugador al que el fútbol ya no puede discutir sin ponerse nervioso, porque los jugadores buenos ganan partidos, los grandes jugadores cambian narrativas, pero los jugadores como Mbappé reescriben lo que significa ser inevitable.